Señores, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. El doctor Fulgencio Severino llegó aquí como a las 2:30 de la madrugada y viene a comentar con nosotros el panorama de todo lo que nosotros tenemos y hemos tenido durante todo este fin de semana y las expectativas para hoy, iniciando formalmente esta semana de trabajo. Doctor, buenos días. Buenos días, Rubia, ¿cómo te sientes? Súper bien y contenta de verlo a usted rozagante, tranquilo y sin presión alguna, doctor. Usted es un hombre que vive como manda la ley. Sí, algunas veces amanezco loco por estar mal, tú sabes, para ver cómo es que la gente se siente. No exagere, doctor. ¿Eh? No exagere que después le toca. Tú sabes que yo pocas veces en mi vida estoy ni triste más de un segundo. ¿Cómo se logra eso, doctor? Bueno, haciendo lo que te gusta. O sea, uno tiene que vivir la vida trabajando lo que te gusta. Y en ocasiones cuando eso no ocurre, porque no siempre tú logras Sí, claro. un trabajo que te agrade, tienes que buscar complementar haciendo algo que te guste. Yo creo que usted y yo somos uno de los pocos privilegiados, porque hay mucha gente que para ganarse la vida tiene que dedicarse a un trabajo que no le gusta. Sí, eso es muy difícil. Y nosotros logramos, que papá Dios nos bendijo en eso, hacer lo que nos gusta. Así es, una de las crisis más importantes que vemos en los consultorios es en ese tipo de personas que trabajan o con jefes que no le agrada o simple y llanamente el trabajo no llena sus expectativas. Yo siempre les recomiendo que si quieren controlar su presión arterial, tienen obligatoriamente que hacer un cambio. Entonces, el día tiene unas 16 horas en promedio para tú actuar y eso se te obliga a que si tú, por ejemplo, te gusta la lectura y tienes mucho tiempo de trabajo en áreas que no te agradan, pues entonces dedícate una parte de esas 16 horas a leer, a escribir, a estudiar, a cosas que te agraden, de tal manera que vaya llenando la vida de expectativas bonitas, de cosas que quieres alcanzar, porque en la tierra tenemos un tiempo limitados y entonces hay que estar feliz. Aunque hay políticos que piensan que es eterno. Ah, sí, hay gente que cree que tiene que acumular tanto que el dinero que tiene no le alcanzará para más allá después de la muerte, tú sabes. Inicié este programa hoy hablando de la angurria. ¿Usted conoce el término de la angurria? Ah, claro que sí. Porque la angurria rompe el saco. Así es. Entonces, la angurria y la glotonería. Glotonería. Entonces Sí. yo puse el ejemplo del papelito. Usted viene, que está aquí, entonces me dice, Miosoti, dame la esquinita. Entonces yo hago así, y usted ala para acá, que él ala para allá, y cuando tú vienes a ver, se parte en dos. Y lo hemos visto en todas las organizaciones políticas. El panorama de una tercera vía para el 2020, ¿cómo usted lo ve esa posibilidad y de cuáles actores probablemente pudiese hablarse? Todavía no me parece que alguien pudiera predecir. O sea, como está pintado el escenario, no es fácil poder decir que habrá una tercera vía más allá del abstencionismo. O sea, lo que yo estoy mirando al día de hoy es que esa tercera vía va a ser, así como tuviste la primaria del PLD, el por ninguno, con un 2% de la votación, así puede darse el no vote, expresarse de forma significativa ante la ausencia de un actor que llene las expectativas de la población. Digo esto porque todo el mundo está esperando lo que Leonel va a hacer, que sería una tercera opción. Se mencionan otras alternativas por ahí, pero todas tienen serias complicaciones. En el caso de Leonel Fernández, que pudiera ser, yo no digo que no lo será, que pudiera ser, tiene muchos problemas porque tiene candidatos dentro del PLD que ¿qué harían? O sea, estamos hablando que Leonel tiene 1, 4, 5 candidatos a senador, tiene varios alcaldes que lograron en las primarias ser candidatos y candidatas, ¿y qué pasaría si él se va a una tercera vía con esa persona? ¿Dónde entran los conflictos de intereses ahora particulares de gente de él
que se sentiría más seguro o más segura siendo candidato por el partido de gobierno que yéndose con una alternativa nueva que él pueda buscar. No quiero salirme de ahí porque eso es de vital importancia, eso que usted está diciendo. Y me gustaría que usted me analizara esa partecita. Vamos a poner que Leonel decida irse, que yo creo que para mí en lo personal sería lo peor que pudiera hacer, pero vamos a poner que él decidiera de que me voy, un escenario que no existe, estamos poniendo nosotros ahora sobre la mesa. ¿Qué pasaría con esos que ganaron en los diferentes lugares, diputados, regidores, de todo, en todas las categorías? Porque inmediatamente ya para las elecciones del 2020, cuando vengan las congresuales y municipales, perderían, porque ya su líder se fue. Bueno, ¿qué te digo? Recuérdate que las elecciones municipales y congresuales van a ser en febrero. Sí. Ellos pudieran dedicarse a ver si triunfan ahí, quedarse al interior del PLD. Sí, pero no recibirían el apoyo de la otra facción. Bueno, internamente, de todas maneras... No, porque estamos hablando internamente. Sí, lo que te digo es que puede que Leonel mandara a votar a su gente por él, como quiera la campaña presidencial empezaría después del 16 de febrero, obligatoriamente, porque recuérdate que son 3 meses de campaña. Ahora en noviembre empezarían las campañas por las candidaturas municipales y congresuales, y la participación de los presidentes va a ser muy reducida, de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. ¿Por qué reducida, doctor? Bueno, porque la ley le prohíbe desde la campaña antes de 3 meses. Y aquí no se cumple nada de lo que diga la ley. ¿Y cuándo aquí se ha cumplido algo? Sí, pero te digo la intensidad, por eso no te hablo la ausencia total, pero no va a ser tan intensa como va a ser la campaña por lograr que sus candidatos y candidatas municipales y congresuales salgan electos. O sea, ese es un escenario. De todas maneras, el escenario del Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo difícil. Yo creo que ese es uno de los rompecabezas más importantes que ahora mismo tiene el escenario político, porque con una división definitiva del PLD, hay muchos candidatos congresuales y municipales que van a perder. ¿Por qué? Porque a ambos grupos le va a convenir mejor que gane el contrario y no que gane uno de ellos. Es decir, a Leonel le va a convenir más que pierdan todos los danilistas, aunque el PLD tenga menos, porque la lucha en el PLD, si Leonel decidiera quedarse en ese partido, es por quién controle post-2020 ese partido. Y Leonel sabe que si el presidente Danilo y su grupo salen beneficiosos en una cantidad determinada de congresistas y alcalde, pues no hay duda que seguirá derrotándolo al interior del PLD. Ahora, si pasara lo contrario, que ese grupo saliera debilitado, Leonel tendría mayores posibilidades para recomponerse. Ese es en el escenario de que el expresidente Leonel Fernández se quede. Si Leonel Fernández se va, pues ya definitivamente habría una división muy claramente definida, y a mí me parece que habría una recomposición que tal vez lo que le conviene al país, que ningún partido tenga un dominio pleno del Congreso y de los municipios, y que de una u otra manera las contradicciones entre los grupos haga que por lo menos la democracia que tú y yo y el pueblo tienen en su cabeza, que es la democracia por la redistribución de las riquezas, no esto que habla de democracia, de poder hablar o no hablar, sino la democracia real y efectivamente que el que más gana, más pague, pero que los que menos tienen, pues que reciban con las políticas públicas la posibilidad de mejorar sus ingresos. Yo creo que ahí estaría el escenario, todavía falta un tiempo para uno poder decir con exactitud cuáles serán las proyecciones de lo que va a ocurrir, pero lo que sí está claro es lo que tú señalabas en el juego del papel. Sí, pero yo no quiero que se quede, porque quiero irme consono con cada aspecto de lo que está pasando y no tratarlo por encimita, para nosotros poder lograr el efecto que queremos en ese sentido. La oposición
ahora mismo, ¿cómo usted te la visualiza? Esa es la primera parte que me va a contestar. Pero quiero que me lo enlace con lo del gran frente opositor. Si se lograra que se realizara un gran frente opositor, toda la oposición, que se unieran con un mismo fin, entonces me enlaza esos dos aspectos. Dos cosas. Primero, la situación de la oposición es mejor, porque cuando el contrario está dividido, pues la oposición mejora de forma significativa. Primero, porque aquel ha perdido mucha capacidad, y en una sociedad donde las personas tienden a votar por el que tiene mayores posibilidades, pues no hay dudas que aquí va a haber una mejoría significativa de la incidencia de la oposición, que puede inclusive llegar a desplazar al PLD del poder. Eso está en el escenario. Hay que esperar cómo se comporta la población en términos de preferencias electorales. Naturalmente que yo sigo insistiendo, tú y yo ponemos el voto, pero los que ponen el dinero son los que inciden en hacia dónde se moviliza el voto. ¿Por qué usted lo dice, doctor? Porque el voto es muy influenciado por la publicidad, y tú sabes de eso más que yo. Es decir, el que tenga mayor capacidad de financiamiento, casi siempre, a menos que se produzca lo que en otras ocasiones he mencionado acá. Pero la oposición no tiene cuarto. Pero eso es al menos no lo va a poner en riesgo. Pero, y se vio evidenciado ahora en este proceso de primarias. Pero ahí es donde está toda la incertidumbre, hacia dónde se moviliza el dinero de los financiadores. Y los financiadores son aquellos que controlan la economía y que están esperando que el que resulte ganador o ganadora de las elecciones, tanto en el Congreso como a la presidencia de la República, puedan elaborar políticas que lo sigan haciendo más rico. O sea, esa es la... Pero si la teoría de que si el que está, aunque no esté completo todavía, que no tenga toda la posibilidad en un 100%, me garantizaría más, enriquecerme más, yo voy a poner mi cuarto ahí. Sí, pero no aunque coopere con aquel por si acaso. No siempre se da, porque tú sabes que también viene los determinantes de sentimientos populares. O sea, si fuera así, en la mayoría de los países siempre nada más ganar el mismo, pero tú sabes que no es así. Es decir, va a haber, lo que pasa es que es muy determinante hacia dónde se van los financiadores. Bueno, pero quedó evidenciado ahora en este proceso. Gonzalo se ubicó en más o menos 60 días. Por eso te estoy diciendo, porque los financiadores se movieron hacia él. Los financiadores no era que Leonel Fernández no tenía dinero, sino es que Gonzalo logró una mayor cantidad de dinero, logró una mayor publicidad, logró construirse una imagen de que él era lo que no es, porque yo creo que todos sabemos que la imagen que se construyó de Gonzalo no es real. Ahora, hasta dónde esa imagen pudiera persistir en el tiempo, en una circunstancia tan desfavorable como son la división interna, por un lado, y la segunda es la situación económica del país, es decir, el país muestra deterioro que ya es significativo en el comportamiento de la economía, que se expresa en el propio presupuesto que manda el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, y que tú lo vas a ver en esta lucha interna que tiene el PLD, cómo eso se va a poner de manifiesto en la aprobación del presupuesto. O sea, no va a ser tan fácil. Va a haber un debate bastante importante que va a poner en evidencia, o al menos va a colocar en las mentes de la persona el deterioro de la economía. Y eso Gonzalo va a tener que cargar con él. Entonces, de una u otra manera, aunque el financiador siga insistiendo, y a mí me parece que desde el punto de vista político es el determinante más importante, es decir, el nivel de publicidad que se pueda hacer y que esto pueda influir en la decisión de la población votante, pero hacia dónde se mueve la economía. Es decir, tú tienes un dólar que se está deslizando más rápido de lo que el propio gobierno quisiera, pero se está deslizando rápidamente. Su impacto que va a tener esto desde el punto de vista de la inflación. El tema de la falta de creación de empleo que se está viendo en la economía, la pobre recaudación del gobierno. O sea, a mí me parece que hay muchos escenarios, muchos, que me permiten decir públicamente lo siguiente.
la cosa no es tan fácil para el gobierno. El tema de quién saldrá beneficiado de la oposición o el gobierno estará íntimamente vinculado, desde mi perspectiva, con hacia dónde se movilicen recursos. Pero además hay que agregarle hacia dónde se movilice el comportamiento de la economía, porque si se creara una situación que ya la publicidad no la maneja, entonces no hay duda de que el danilismo va a salir muy mal parado si tomamos en cuenta que la división está sellada en el Partido de la Liberación Dominicana, sea funcional, es decir, que decidan mantenerse los dos grupos en el Partido de la Liberación Dominicana, o sea anatómica, quiere decir que ya ambos decidieran, bueno, uno se queda en el PLD y el otro se va de ese partido. O sea que a mí me parece que, volviendo a insistir en que la oposición está en mejores condiciones, ¿habrá un frente o no habrá un frente? Esa fue mi pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué se supone que la oposición debe algún día coger cabeza? Y yo recuerdo, y lo expuse aquí en la primera parte del programa, en el día de hoy, que cuando pasaron las elecciones, en las pasadas elecciones, cuando sale ganancioso Danilo Medina, se hizo un gran frente opositor para decir y hablar de un fraude, que yo qué, y luchar, y tuvo bastante fuerza. Pero lo hicieron después que pasaron las elecciones. Ahora, ¿dónde están? Aquel está por aquel lado, aquel está por el otro lado, es decir, que no han cogido cabeza todavía y no han aprendido que en la unidad está la fuerza. ¿Qué pasa si en este proceso vuelve la oposición y hace lo mismo? No hay duda que al gobierno le conviene la oposición dividida. Ahora, esa oposición tiene que protagonizar un proceso de cambio. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque como que debió hacerlo ya. Con propuesta. Lo primero es que... No, doctor, pero yo no me estoy refiriendo a esa parte. Sino, si tu lucha es sacar al PLD del poder y la de aquel lo mismo y el de aquel lo mismo, pues vamos a unirnos todos. Lo que pasa es que en la política no deja de expresarse lo que se está dando en el PLD. Lo que quiere decir, tú lo ponías, cuando yo, con el papel, cuando yo era muchacho siempre me hacían el cuento del rey que tenía 2 tigres que estaban comiendo a todo el mundo en su finca y quiso buscar a alguien para que lo matara a los 2. Y esa persona, entre comillas, que apareció, fue un simple vendedor de dulce que se puso un letrero que él se llamaba Juan Calorce, mata a 7 y golpea a 14. Lo que el rey no sabía que era un señor que vendía dulce y se les asentaron muchas moscas en los dulces y él con una rama le dio un ramazo y entonces mató 7 moscas y golpeó 14. Entonces él creía que era un tipo muy guapo. Y cuando lo manda a matar los 2 tigres y él lo ve, él dice, pues estos tigres son demasiados, me van a comer. Entonces el hombre lo que hace es que sube rápidamente a una mata de coco y los 2 tigres se quedan abajo esperando que él caiga, que él baje. ¿Y qué pasó? Que él, tratando de mantenerse allá arriba, se cae un coco y le da un tigre. Y ese tigre cree que fue el otro que le dio. Finalmente se decidieron a pelear y ambos se mataron. Eso está pasando en el PLD, pero eso no deja de pasar en la oposición. O sea, la falta de coherencia de una propuesta de sociedad que vincule lo que todo el mundo quiere y otros lo que dicen. Y si esa oposición decide irse cada quien de manera independiente, ¿qué va a pasar? Favorece al PLD también. Favorece al PLD también porque el partido de gobierno tiene más recursos, claro, tiene más capacidad de actuación, claro, entonces, además tiene inclusive forma de cómo atraer a muchos grupos que aquí lo que andan es simple y llanamente de que le den una parte del pastel. Así es decir, que no andan detrás en lo absoluto de la verdadera política. Aquí hay grupos dentro de esos partidos de la oposición que hacen como en el proceso de al día 6, que andan con su cédula diciendo, usted es el que tiene los cuartos, es usted el que tiene los cuartos, es un grupo de bandidos con un saco y una corbata. Estoy loquita que se aproxime el proceso, porque ahora me la voy yo a jugar, a hablar de nombre. A partir de este momento, cuando entre de lleno el proceso, a cada quien le voy a poner su nombre, porque basta ya. Así es, entonces a mí me parece que va a depender todo mucho, no hay dudas de que la división del PLD es real,
de que existe la posibilidad del desplazamiento del Partido de la Liberación Dominicana, no solamente por su división, sino también por los aspectos de la economía que va a incidir mucho en este proceso electoral, la falta de bienestar de la población, pero naturalmente todo esto va a depender de cómo la oposición pueda articularse. La oposición en República Dominicana tiene muchas dificultades. La primera de ellas es la falta de coherencia en términos de propuesta programática, es decir, hay mucha gente que aún siendo de oposición quiere llegar al gobierno para hacer lo mismo, el mismo modelo de gobierno que tiene el PLD, enriquecimiento, corrupción, política pública para beneficiar al sector fundamentalmente financiero, que es el que más se beneficia en los últimos 20 años de la política pública, y naturalmente hay otros que lo que andan es viendo a ver qué es lo que me van a dar para yo poder llegar a acuerdo, y de tal manera que no tienen principios. Si el partido de gobierno le dice que le va a dar tal cosa y que lo va a nombrar desde ahora, pues siempre hay mucha gente de esa que se llama de oposición, que está en la disposición de poderse integrar. Todavía a mí me parece que hay que esperar un poco lo que va a ocurrir en el escenario político nacional, pero vuelvo a insistir, y lo estoy diciendo desde antes de que pasaran la primaria, en República Dominicana el 2020 puede haber un aire significativo de cambio, pero cuando yo hablo de cambio no solamente me refiero del desplazamiento del PLD, sino de la posibilidad de que en el escenario de la política dominicana se coloquen las políticas públicas que se van a poner en práctica, y que yo aquí te he dicho, no puede haber aquí, en este escenario, una propuesta seria que no diga que va a modificar la ley de electricidad. No puede haber un escenario aquí que no diga que va a cambiar la ley de hidrocarburos. No puede haber un escenario aquí que no diga que va a modificar la ley de seguridad social. Y hablo de 3 leyes porque aquí están los apagones, aquí están el alza de los combustibles con una estructura de gasto que a ti te la regalan, o sea, al gobierno se la regalan y nosotros la tenemos que pagar a más de $2 por galón. ¿Por qué? Porque tiene 100 pesos de impuestos, tiene 23 pesos para el vendedor de la gasolina, o sea, para el dueño de la bomba, tiene 13 pesos para la representación de la marca, y aparte de todo esto tiene 6 pesos para el camionero, y agrégale entonces unos gastos financieros que le metieron a esa ley, que significa que más del 100% del costo de la gasolina, o me refiero del costo, lo tenemos que pagar independientemente que nos la regalen. Igualmente pasa con electricidad. Tú no puedes tener una ley eléctrica que el que determine el precio es el generador más caro. Es decir, ¿y qué hacen los generadores? Apágame una planta de generación más barata para que entren estas que son de generación más cara, y así una que puede generar a 6 centavos de dólares o a 8 centavos, termina vendiendo energía a 18 o a 14 porque entró una Coyentri, porque entró una de gasoil para este tipo de planta. Es decir, igual te pasa, y eso en el caso de la eléctrica, y en la seguridad social, decir todos los días, de que la AFP tiene mucho dinero, pero que todos sabemos que ese dinero no va a servir para pensionar a nadie. Entonces tú dices, bueno, estas son cosas que tienen obligatoriamente que cambiar. Aquí hay que resolver el tema de generar empleo, hay que discutirlo, o sea, ¿cómo es que se va a generar el empleo en la República Dominicana? Pero no quiero salirme hoy de lo que nosotros queremos plantear, iniciando formalmente esta semana de trabajo. Por eso lo invito a quedarse con nosotros, doctor, porque vamos a seguir escuchando a los sectores y para que usted nos siga con su planteamiento. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Fidel Santana del Frente Amplio nos acompañará en este análisis.
le prometemos a ustedes, porque ya cuando tomamos la decisión de hacer el enlace ya había terminado el discurso, pero vamos a colocarle después, dentro de un ratito, los muchachos están descargando el discurso para colocarle un trozo del mismo y poder realmente ver si nos da tiempo para seguir debatiéndolo. Fidel, continuamos con la exposición. Sí, decía el tema de que hace falta un acuerdo en base a una serie de elementos programáticos mínimos que permitan un horizonte de hacia dónde deberá ir la República Dominicana, porque es definitivamente claro que el rumbo que llevamos nos conduce a un abismo en distintos aspectos. En el orden financiero, el país como nunca endeudado, con fragilidades monetarias que van evidenciándose día a día, con el movimiento sostenido, aunque muy pequeño, pero sostenido, de la estabilidad monetaria del país. Asimismo, todos los problemas estructurales que evidencia la sociedad dominicana, la falta de respuesta a los problemas de salud, a los problemas de seguridad ciudadana, la falta de creación de empleo de calidad. En definitiva, todos esos elementos apuntan a que estamos en un rumbo sin salida, ¿no? Pero Fidel, a mí me choca y me sorprende de antemano que si eso es un problema interno de un partido, ¿por qué ha afectado tanto al país? Mire, lo que pase con el PLD terminará de definir el rumbo de la coyuntura electoral del año próximo. Sin lugar a duda que todos los actores políticos y hasta los actores económicos están dependiendo sus actuaciones de lo que ocurra con estas primarias del PLD y con este cuestionamiento, con este reclamo de revisión que está haciendo uno de los precandidatos del PLD. Realmente lo que ocurra con esto, lo que ocurra con el presidente Fernández, si se queda o sale del PLD, si origina un tercer polo político, todo eso impactará. Pero ¿tendría posibilidad una tercera fuerza? ¿Tendría posibilidad? Yo creo que tendría posibilidad de generar un segundo escenario en las elecciones de mayo, es decir, obligaría a una segunda vuelta y obviamente este tercer polo pudiera decidir el próximo presidente de la República. Y si se podría también agregar que esa tercera fuerza debilitaría a la oposición. Mire, debilitaría las dos, debilitaría la polarización, es decir, rompería la polarización, porque definitivamente el horizonte electoral al 2020 es muy cerrado y cualquier opción que lograre acumular un 8 o un 10% del voto trancaría el juego y obligaría entonces a un segundo escenario y obviamente pareciera que este sería el horizonte por el que optaría el leonelismo, que estaría siendo aupado por grupos, digamos, minoritarios y se dice que el Partido Reformista, entre otros, ¿no? Sí. Yo quiero que nos vayamos, y yo le había hecho hace un ratito la pregunta al doctor Fulgencio Severino, pero quiero ahora que usted me conteste, Fidel. Si la oposición en las pasadas elecciones, después que pasó el proceso, se hizo un gran frente de la oposición para hablar de fraude, y se notó que realmente se movilizaron y lograron realmente unirse, y uno hasta se puso feliz viendo todos los actores de la oposición. ¿Es que esa oposición no aprende o qué es lo que pasa? Porque a esta altura de juego debieron haberse unido ya. Mire, hay expresas voluntades de configurar un frente opositor
Eso depende de un conjunto de factores que aún no están muy claros, pero un conjunto de fuerzas políticas venimos avanzando en lo que pudiera ser un acuerdo político electoral. Y te puedo asegurar que están muy avanzadas las discusiones. En el caso nuestro, en el Frente Amplio, estamos avanzando discusiones en varios escenarios, ¿no? En el plano municipal hemos avanzado con un bloque de 5 organizaciones, por un lado, y por otro lado también hemos avanzado en acuerdos posibles con el PRM, y nos falta abordar el tema congresual y municipal, que congresual y presidencial, que lo estamos trabajando y lo estamos discutiendo, pero también coincidimos con la idea de que se pueda articular un gran frente opositor. Y para uno saber, el que está afuera y está mirando el panorama, ¿qué siempre esperan ustedes? ¿Que sea esto hasta el último minuto? Le hago la pregunta porque muchos sectores cuestionan el apoyo de Margarita Cedeño ya 72 horas antes de culminar el proceso, antes de las primarias. Y uno dice, y si tú eres su esposa, ¿por qué no le diste el apoyo mucho antes y recorriste el país junto a tu marido? Eso le hubiese sido mucho más beneficioso para Leonel. Eso están esperando a ustedes para que cuando lo vengan a hacer ya no surta ningún tipo de efecto. Lo que pasa, Miosotti, que hay procesos internos que es obligado esperar, porque tú no puedes aliarte sin saber quiénes son los candidatos. Por decirte algo, bueno, dentro del PLD es Gonzalo Castillo, dentro del PRM es Luisito Abinader. Sí, pero eso es ya a nivel presidencial. Bueno, eso es lo que estamos analizando. Faltan los senadores en muchos de los, y faltan muchos elementos congresuales. Entonces es muy riesgoso tú hacer alianzas a las cieguitas, porque tú no sabes finalmente qué personaje de un sombrero de mago puede aparecer, ¿verdad? Con un historial contrario a las cosas que uno está predicando. Por eso es necesario que los partidos concluyan sus procesos internos para uno tener claro a quién va a asumir como candidato, ¿no? Entonces es normal que sea después de pasado este mes de octubre, cuando ya todos los partidos han definido sus procesos internos, que se produzcan entonces el avance hacia acuerdos definitivos. Le voy a decir esto porque como usted que está analizando esta parte, para que usted me la conteste y después quiero escuchar en ese sentido a Fulgencio Severino. Dijo el expresidente de la Junta Central Electoral que la posibilidad que tiene Gonzalo Castillo de llegar a la presidencia es tan remoto como que él vuelva de nuevo a ser presidente de la Junta Central Electoral. ¿Su opinión de esas palabras? Mire, pienso que es un juicio muy subjetivo. En política 2 más 2 no son 4. Ciertamente este personaje tiene un camino pedregoso, además de todo lo acontecido en la primaria que lo deja realmente muy cuestionado la legitimidad de su candidatura. Está también el hecho de que pareciera que a su padrino político, que es el presidente de la República, realmente no le interesa que alguien de su partido lo sustituya como presidente. Le interesa volver a ser presidente en el 24. Y este pudiera ser más que todo una jugada para cohesionar el partido alrededor de él, mantener una cuota de poder importante en el Congreso, pero teniendo clara, porque la tiene clara, que la perspectiva del país son de que estalle una crisis financiera, una crisis económica, un año y medio después de las elecciones del 20, pues esa crisis le estallaría al que le sustituya, al que gane las elecciones. Al que gane las elecciones. Claro. Y entonces, este señor pudiera en el 2024, según sus aspiraciones, volver... Cuando usted dice este señor, ¿se refiere a quién? A Danilo Medina. A Danilo Medina. Sí, bueno, sí. Si lo habilitan, porque habría que modificar la Constitución de la República. Sí, pero crean los mecanismos para habilitar. Sí, pero mientras tanto no hemos llegado a esa parte todavía, Fidel.
Yo creo que se está adelantando a los acontecimientos. Fulgencio, su lectura de esta palabra de Roberto Rosario. Bueno, desde el punto de vista de los grupos y clases sociales que se mueven alrededor de la lucha por el poder, yo no pudiera asegurar eso. No pudiera. O sea, lo que sí está claro que el grupo en el poder que encabeza el presidente Danilo Medina está obligado a hacer todas las diabluras que haya que hacer para no salir del poder. Esa gente le tiene que tener mucho miedo a las cárceles. Y ellos han creado una oposición tan fuerte que a mí no me cabe la menor duda de que los niveles de cuestionamiento en términos de corrupción que tiene ese gobierno, lo tiene a ellos con un nivel de temores que son demasiado fuertes. A esto le quiero agregar que lo que miramos al día de hoy, que el sector económicamente poderoso de la República Dominicana está con ese grupo. Esa alianza le permite maniobrar en todas las direcciones, le permite maniobrar en más capacidad para comprar gente, más capacidad para publicitar a un candidato, menos cuestionamiento. Tú sabes que aquí hay una prensa que pertenece a esos sectores dominantes que ocultan la realidad. Te voy a poner un ejemplo. Aquí no se siente lo que está pasando en Ecuador como se siente cuando la oposición de Venezuela hace una marcha. ¿Por qué? Porque los sectores de poder saben ocultar lo feo, lo saben ocultar, y voy más lejos. Los sectores de poder, a través de los medios de comunicación masiva, saben convertir lo feo en bonito y lo bonito en feo. Entonces, yo no me atrevería, en este escenario de confusión que tenemos hoy, pero ese escenario en un mes está resuelto. Aquí, y por lo que yo he leído del discurso de Leonel Fernández, ya tiró la toalla. O sea, lo que se va es a simple y llanamente a sentar. Y una parte de esa gente del PLD, a la que pertenece el fraudulento de Roberto, que Roberto es especialista en fraude, Roberto fue el que le metió a Danilo Medina un 62%. Entonces, ese escenario, hoy con el discurso de Leonel Fernández está cambiando. ¿Por qué? Porque el danilismo tiene capacidad suficiente desde el punto de vista económico para comprar la 3/4 parte de ese grupo de Leonel, que no está contradiciendo la política de Danilo Medina. No tienen contradicciones fundamentales en la política pública. O sea, ellos tienen niveles de coincidencia con que las cosas sigan así. Y si tú te lees el discurso de Leonel, nunca ha criticado la gestión de Danilo Medina, ni en términos de corrupción, y mucho menos en términos de políticas económicas y políticas sociales. Es decir, que ellos aceptan eso como bueno y válido. Entonces, lo que te quiero señalar para concluir es que esas fuerzas se van a ir recomponiendo, aunque como dije antes, tienen serias dificultades para lograr el propósito de mantenerse en el poder, pero no descartarlo totalmente. Vamos a colocar un trocito del discurso. Yo espero que no me lo pongan en los saludos ni esas cosas para aprovechar el tiempo. Vamos a poner un trocito del discurso. Por cuestiones de tiempo nos hubiese gustado que nos hubiesen hecho seña mucho antes, pero vamos a poner algo en esta parte. Liberación Dominicana y cerradas del Partido Revolucionario Moderno a los fines de escoger candidatos a cargos de elección popular. Era la primera vez en toda la historia política electoral de nuestro país en que se escogía un mecanismo de selección de candidatos de esa naturaleza. Pero en adición a esa novedad, se encontraba el hecho de que también por vez primera se utilizaba un sistema de votación electrónico o automatizado en sustitución del tradicional uso de las papeletas electorales que se depositan en las urnas. En el mecanismo de votación electrónica o automatizada, cada elector escogía sus candidatos de preferencia tocando una máquina que registraba su votación y que al final lo validaba con la impresión de un comprobante que se depositaba en la urna. Como consecuencia de esa realidad, había grandes expectativas e ilusión en el país respecto de sus resultados.
Al fin y al cabo, parecía como un nuevo paso hacia un proceso de modernización electoral. Pero como era algo enteramente nuevo, la Junta Central Electoral, al aprobar la aplicación del voto automatizado, en reunión realizada el 31 de enero de este año 2019, sostuvo que sería puesta en práctica como proyecto piloto y que a partir de sus resultados podrá sustentarse en las venideras elecciones del año 2020. Pero en realidad, las elecciones primarias simultáneas del pasado 6 de octubre adolecieron de notables vulnerabilidades, inocultables deficiencias y sensibles irregularidades que afectaron la integridad del proceso electoral. Según el informe de participación ciudadana, se observaron propuestas de compra generalizada de cédulas en el 30% de los recintos. Pero además de compra masiva de cédulas, hubo un desconocimiento del proceso de votación de parte del 27% de los electores, equivalente a más de 600.000 votos. Eso revela de manera preocupante la falta de capacitación de la ciudadanía acerca del nuevo mecanismo de votación. Para el 4.5% de los votantes, es decir, para más de 100.000 personas, las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos. Eso, naturalmente, arroja serias dudas sobre la integridad y eficacia del sistema automatizado de votación. Según el mismo informe de participación ciudadana, 4.8% de los comprobantes de votación no coincidían con los candidatos seleccionados por los votantes. Eso representó el equivalente a cerca de 110.000 electores. Habría que preguntarse, ¿por qué el funcionamiento de las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos? ¿Acaso alguien en la Junta Central Electoral se ha preocupado por investigar las causas de esa grave revelación? Hasta donde conocemos, no ha habido información alguna por parte del órgano electoral de que haya esclarecido tan sombría situación. Pero, por otro lado, ¿por qué no coincidían los comprobantes de votación con los candidatos seleccionados por los votantes? ¿Acaso no hubo ahí una manipulación en el sistema de votación? Si fue así, lo ha investigado la Junta Central Electoral. Si lo ha investigado, ¿por qué no lo informa? Y si no lo ha investigado, ¿por qué no lo ha hecho? En todo caso, de las cifras previamente señaladas, estamos hablando del 36% de los votantes, o lo que es igual a más de 800.000 electores. La magnitud, gravedad e impacto de esa información publicada por participación ciudadana es de tal grado que por sí misma resulta suficiente para ocasionar la nulidad de las primarias electorales celebradas el pasado 6 de octubre. Pero además hubo ejemplos de mesas donde las horas de transmisión de resultados fueron distintas dependiendo de los candidatos. Anomalías en flujo y comportamiento en transmisión de data a partir de las 4 de la tarde y transmisiones manipuladas de las cuales haremos referencia más adelante. Pero a pesar de la dimensión de esas causas de nulidad, el hecho no termina ahí. Solo el 52% de las mesas de votación cerró a la hora prevista, es decir, a las 4 de la tarde. En las restantes se continuó votando hasta altas horas de la noche. La Junta Central Electoral, sin embargo, de manera irregular, dio a conocer al mismo tiempo los resultados de las mesas que ya habían cerrado, situación que no ocurre en ningún lugar del mundo. Pero hay un hecho que ha llamado poderosamente la atención de los analistas. Al concluir oficialmente el proceso de votación y cerrarse solo una parte de las mesas, a las 4 de la tarde, e iniciarse la transmisión de resultados, los dos principales precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana mantuvieron una competencia bastante cerrada. Una hora después, a las 5 de la tarde, con cerca de 1 millón de votos de los 1.800.000 que fueron sufragados, nuestra candidatura tomó la ventaja y la mantuvo durante hora y media,
hasta las 6:30 de la tarde. A esa hora ya habían votado 1.600.000 electores, equivalente al 90% de los votos computados. Faltaban, por consiguiente, solo 200.000 electores por ejercer su derecho al sufragio. En un informe elaborado por el doctor Irfan Nuruddin, especialista en teoría de probabilidades y estadísticas electorales de la prestigiosa Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y autor del libro Elections in Hard Times, Elecciones en tiempos difíciles, se presenta un marcado contraste en las pasadas elecciones primarias abiertas del PLD entre los resultados obtenidos hasta las 6:30 de la tarde, con el 90% de los votos computados, y lo acontecido con el restante 10% de los votos por computar. Según el análisis del profesor Nuruddin, es como si dos elecciones separadas habrían tenido lugar. Una competencia electoral cerrada, con nuestra candidatura ganando con el 90% de los votos computados, y una ventaja por parte de nuestro competidor en el último tramo del 10% de los votos. De acuerdo con la investigación del profesor de la Universidad de Georgetown, esta fue una elección cerrada en la cual la mayoría de mesas electorales reflejaron un resultado cercano al 50% para cada uno de los candidatos. Sin embargo, el estudio revela que el precandidato opositor recibió más del 65% de los votos de manera predominante en mesas electorales que cerraron después de las 6:30 de la tarde, 2 horas y media después de haberse concluido oficialmente el proceso de votación. Esas ventajas en esas mesas, que el analista califica como de dominantes, las cuales cerraron a las 6:30 de la tarde, fueron las que otorgaron el improbable cambio de tendencia que permitió el resultado final. De igual manera, en el informe se hace la observación de que hubo una concentración geográfica en una serie de provincias del sur, donde los recintos electorales... Señores, ahí está. Esa es la primera parte del discurso. Vamos a ir nosotros analizando aquí en el piso lo que Leonel ha dicho hasta este momento. Fulgencio, inicio con usted. Lo que usted ha escuchado hasta este momento del presidente. Bueno, hasta ahora es una aceptación ya de los resultados, Sí. Porque ya lo que está hablando es de irregularidades, es una tirada de toalla, lo que quiere decir que todas las expectativas de él como una tercera fuerza política parece que se desvanecen, todo parece indicar que él va a dejar que las aguas corran y tendrá como única alternativa lograr que el danilismo pierda fuerza al interior del PLD, lograr algunos acuerdos para que el danilismo no lo saque de la presidencia, porque ahora con Danilo fuera de la presidencia, de la presidencia del PLD. Habrá una lucha de quién va a controlar ese partido, tomando en cuenta que el danilismo tiene un control muy importante de las estructuras, o sea, de tal manera que en el discurso es todo lo contrario de esa forma de fiera, Sí. con la que se le veía en los días anteriores, y ya hoy empieza a hablar ya no de fraude, sino de irregularidades, recurre a terceros actores, no a él como actor, para poder justificar lo que es su posición frente a quienes le siguen. O sea que a mí me parece que es un discurso que deja abierta ya claramente el camino de que el PLD parece que no se va a dividir desde el punto de vista anatómico, que seguirá dividido funcionalmente, pero parece que se van a mantener en el mismo partido. Fidel, todo el mundo sabe que en política tú te puedes quedar dentro de una organización política y realmente si tú no apoyas al que está, no importa. Lo mismo pasó con Reinaldo Pared Pérez, secretario general del partido, cuando envió a su esposa, o su esposa se fue para apoyar a Leonel Fernández y él se quedó prácticamente y dijo, no voy a tener ningún tipo de opiniones al respecto, me voy a quedar como referee.
como para vigilar el proceso en una posición neutral. Tu lectura de lo que hemos visto y escuchado de Leonel hasta este momento. Yo no me apresuraría a sacar conclusiones en torno al mantenimiento de la unidad del PLD. Yo creo que ese partido, su fractura es muy profunda y creo que Fernández pudiera estar actuando como político ducho al fin, con serenidad y avanzando con paso lento hacia lo que todo el mundo avisora, que es su salida del PLD. Creo que el fragmento de discurso que alcanzamos a ver no nos permite... Sí, discernir un poco. Discernir a fondo lo invito a usted ahora mismo. Vamos a ver otro trozo del discurso para que ustedes, por favor, sigan analizando todo esto. Vamos a escucharlo. Tarde. Entre esas provincias se encuentran las de Pedernales, Independencia, San Juan, Bauruco, Asua, Barahona y Elías Piña. El informe en cuestión concluye indicando que el cambio brusco de tendencia operado fue inusual, levantando serias dudas sobre la posibilidad de que ese cambio de tendencia ocurriese de manera natural. Desde el punto de vista científico, ese tipo de variación de tendencias, con el 90% de los votos computados, resulta altamente cuestionable. Así lo considera de igual manera José Lois Malcún, quien fuera profesor de estadísticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un artículo publicado en el periódico Hoy bajo el título de Fraude o Milagro. Ese artículo empieza diciendo que, citamos, lo que pasó después de haberse computado el 85% de las mesas electorales fue un fraude o un milagro. Estadísticamente hablando y revisando procesos electorales en otros países, después de computar más del 60% de las mesas, la tendencia del 40% restante prácticamente sigue siendo la misma. Y si lo cambia, lo hace en menos de un 0.5% de los votos, termina la cita. El profesor Malcún continúa diciendo, abro comillas, pero ¿qué resultados vimos faltando apenas el 15% de las mesas por computar? Que la tendencia cambió radicalmente a favor del candidato que perdía por 0.8% y que terminó superando en la recta final con más del 1% al que estaba ganando. O sea, una variación de casi 2% en solo un 15% de las mesas restantes, termina las comillas. Finalmente, el profesor Malcún afirma, abro comillas de nuevo, estadísticamente hablando, los resultados de las últimas 1.110 mesas fueron muy diferentes a las primeras 6.268 mesas computadas y eso es difícil de aceptar científicamente, cierre de comillas. Si tanto los profesores especialistas en estadísticas, Irfan Nuruddin y José Lois Malcún, coinciden en que lo ocurrido no es posible desde una perspectiva científica, entonces, ¿cómo poder explicar lo sucedido? Para poner en contexto la naturaleza de este absurdo, debemos partir de la premisa de que este fue un proceso que, de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral, debió de haber tenido lugar entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, para un periodo total de 8 horas de votación, lo cual equivale a 480 minutos. En consecuencia, para que una mesa de votación generase 400 votos, debió producirse el escenario en el cual dicha mesa se mantuviese de manera permanente y sin pausa alguna, emitiendo un voto por cada minuto durante las 8 horas completas del proceso electoral. ¿Es eso humanamente posible? Creemos que no. Pero esa situación, de todas maneras, se presentó en 175 mesas, en las cuales se produjeron 99.353 votos. De esa cantidad, 56.554, que representan un 56.92%, fueron a favor de nuestro contrincante
y solo 40.267 votos, equivalentes a un 40.52% a favor de nuestra precandidatura. A pesar, insisto, de la imposibilidad humana de lo que estamos hablando, eso incluso resultó hasta poco, pues hubo casos extremos en que se presentaron por lo menos 20 mesas de votación en lugares distantes de la región sur, en las que se emitieron hasta 835 votos. Es el caso, por ejemplo, de la mesa 6142 en Jaquimelles, Barahona, con 835 votos, para lo cual se requeriría de 13 horas y 55 minutos de votación continua sin descanso alguno, partiendo de la idea de que cada ciudadano no podría excederse más de un minuto en realizar todos los pasos del proceso de votación. De haber sido así, habría que considerar que sin experiencia previa de votación automatizada, Jaquimelles se convirtió en un caso único, singular, de eficiencia sobrehumana en la realización del certamen electoral. Pero igual puede decirse de la mesa 5590 en Buechío, provincia de San Juan, con 800 votos, que habría necesitado 13 horas y 20 minutos de votación continua sin tregua alguna. De la mesa 5825 en El Peñón, Barahona, con 798 votos. En la 5006 en Jimaní, con 790 votos. La 5638 en Mella, Independencia, con 741 votos. Las números 1587, 1590 y 1591, todas en Para las Casas, Asua, con 695, 631 y 715 votos, respectivamente. Llama la atención de que a pesar de que el promedio de votación a nivel nacional solo alcanzó el 25%, en estas regiones del sur, de manera extraña y sospechosa, se colocó por encima del 70%. A esto habría que añadir que la mayor parte de esa votación se produjo desde las 6:30 de la tarde hasta cerca de las 2 de la madrugada del día siguiente, cuando el proceso de votación se había cerrado desde las 4 de la tarde. ¿Cómo es posible que un proceso electoral que debió durar 8 horas presente este absurdo? Resulta razonable inferir que al momento del cierre de la votación se permitiera votar a los ciudadanos que se encontraban en fila. Sin embargo, no resulta comprensible que todavía a las 7 de la noche, 3 horas después de concluidas las votaciones, hubiese más de 700. Hemos querido nosotros bajar unos minutos para adelantar un poco el discurso de Leonel, porque si ustedes están escuchando, está hablando de las irregularidades, de lo que él considera que se dio en los diferentes puntos, y a nosotros nos interesa básicamente escuchar su decisión, qué él va a hacer, si va, de qué forma continuará su lucha dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Recuerden que nosotros estamos haciendo este análisis aquí en el piso, junto al doctor Fulgencio Severino, del Movimiento Patria para Todos, y tenemos también a Fidel Santana, del Frente Amplio. Con ellos estamos con el compromiso de analizar todo esto que se está dando actualmente en la República Dominicana. ¿Ya tenemos el corte donde vamos? ¿Perdón? Vamos a verlo. Obviamente, nuestra petición no consistía en un favor que estuviésemos solicitando. Emanaba de la propia legalidad que rige el funcionamiento de la Junta Central Electoral. Era por consiguiente la ley que establecía como obligación para la Junta ordenar el conteo manual de los votos. Sin embargo, se opuso para posteriormente proceder a un conteo que ya no correspondía, porque se había roto la cadena de custodia de la prueba y además porque no es legalmente tarea de la Junta Central Electoral contar los votos emitidos en un proceso electoral. Eso le corresponde a los funcionarios de las mesas electorales y, en su defecto, a los miembros de las juntas municipales. No perdemos de vista que la realización de un proceso electoral por vía del voto electrónico o automatizado
es más complejo que simplemente hacer coincidir los votos electrónicos con los votos físicos. Esto así, debido a que las mayores vulnerabilidades del voto electrónico o automatizado están asociadas a la posibilidad de que el programa informático que regula el funcionamiento del sistema de votación sea manipulado con la finalidad de favorecer a un determinado candidato, vulnerando así la voluntad del elector. Del mismo modo, es posible que mediante la introducción de un dispositivo externo, por ejemplo memoria USB, en el equipo de votación, se distorsione el funcionamiento del software o programa informático para producir un resultado distinto al que reflejó la voluntad popular. Igualmente, puede producirse una alteración de la voluntad popular mediante ataques o interferencias en el sistema de transmisión de los datos con la finalidad de distorsionar el acta digital en la que se recoge el resultado final de la votación de una determinada mesa electoral. Señoras y señores, luego de las explicaciones que les he presentado, me permito afirmar categóricamente que durante la realización del pasado proceso electoral de primarias abiertas a nivel presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, se orquestó un plan con el deliberado propósito de vulnerar sus resultados y presentar como ganador a quien no obtuvo el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. De acuerdo con informaciones que me han sido suministradas, ese plan funesto empezó a materializarse desde el pasado mes de julio, cuando se produjo un incendio en la parte trasera de la sede central de la Junta Central Electoral. En el lugar funcionaba la unidad de inspectoría, la imprenta y 3 áreas de soporte de informática que tenían que ver con documentación, redes y soporte técnico. Al lugar, conforme lo recoge la prensa, se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos, personal del 911 y del Ministerio de Obras Públicas. El motivo del incendio en los almacenes que contenían viejos equipos, según revelan las fuentes, era el de disponer de una excusa para acceder a verificar si los equipos nuevos, los cuales servirían para las elecciones primarias que acaban de efectuarse, habían sufrido daños a causa del siniestro. Pero la intención verdadera de la acción era la de obtener las llaves criptográficas de validación de interconexión de los equipos de votación. En forma concreta, el acceso a los módems USB, para de esa manera interceptar la información o la data que se transmitiría a la hora del cierre de las mesas de votación. Se intentaba capturar la información de los votantes. Esto así con 2 propósitos. Primero, el de recibir la información de cierre de las mesas y transmitirla con alteraciones en la data o información. Y segundo, para crear una base de datos de toda la información interceptada con los nombres y apellidos de los votantes, cédula de identidad y electoral, hora específica en la que ejercieron el sufragio y el recinto donde se produjo la votación. Si bien el primer objetivo del plan era el de provocar la alteración de resultados, como hemos dicho, el segundo implicaba la vulneración de las urnas, en caso de que se produjese un conteo manual de los votos emitidos por las máquinas de votación. Las aplicaciones del código QR fueron vulneradas en su aspecto interno y externo en su recepción de la data hacia los servidores de la Junta Central Electoral. Esto último quiere decir que esa data fue fragmentada en varias transmisiones, las cuales fueron hechas en tiempo real, como en rueda de prensa explicase recientemente el compañero ingeniero César Fernández. Esa transmisión fragmentada de la data ocasionó que la misma fuese recibida también en bloques fragmentados, a medida que los interceptores pudieron consolidar los datos y por medio de su programación construir una nueva estructura de datos favorable al precandidato del gobierno. Como consecuencia de esas acciones de fragmentación de transmisión de la data, 875 mesas electorales fueron afectadas, lo que representa el 12% de la totalidad de las mesas, que fueron las que finalmente, como hemos dicho, produjeron el cambio inusual que no encuentra explicación como acción humana. Según nuestras fuentes,
en las acciones delictivas que condujeron al fraude electoral cometido el pasado domingo 6 de octubre, en las elecciones primarias abiertas del PLD, actuaron varios frentes. Un primero que se registra desde un hotel ubicado en la zona turística de Punta Cana, pero que realmente operó desde un punto que podemos ubicar con precisión de la carretera del Coral. Ese grupo interceptaba, alteraba y transmitía la información adulterada a la Junta Central Electoral. Un segundo frente estuvo operando en el cuadrante comprendido entre la avenida Abraham Lincoln y las avenidas Charles Sumner hacia el norte y José Amado Soler hacia el sur. Desde ese perímetro se registró durante el día del pasado domingo 6 de octubre un desacostumbrado y sospechoso volumen de transmisión de datos dirigido hacia los servidores de la Junta Central Electoral. El tercer frente funcionó desde una villa de Casa de Campo, en La Romana, bajo la dirección de un reconocido hacker de nacionalidad india, autor de varios manuales sobre cómo realizar esas prácticas delictivas. Conocemos con precisión el lugar exacto desde donde se perpetró este hecho y la identidad precisa de este siniestro personaje, así como de sus socios en la República Dominicana, y estamos dispuestos a revelar sus nombres a quienes vayan a realizar la auditoría técnico-forense con acompañamiento de los Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, OEA, a los fines de que sean investigados, establecer sus responsabilidades y conducirlos a la justicia. A pesar de nosotros haber solicitado al Tribunal Superior Electoral una suspensión del conteo de los votos hasta tanto la Junta Central Electoral lleve a cabo la auditoría técnico-forense que por escrito le hemos solicitado, el órgano electoral procedió, sin embargo, al cómputo final de los votos y a la proclamación del precandidato del gobierno como ganador de los comicios abiertos del pasado 6 de octubre. Eso, a nuestro juicio, constituye un error. Esa acción ha creado la impresión de que se quería poner fin rápidamente a todo cuestionamiento de lo que aconteció en el proceso electoral del pasado domingo 6 de octubre. Pero ha sido un error, además, por haberse realizado sin que previamente se haya conocido de la auditoría técnico-forense que hemos solicitado. Ha pasado una semana desde que ese crimen ocurrió. Cada día que transcurre representa una oportunidad para continuar borrando las huellas de ese hecho delictivo. Nuestra lucha no es por una candidatura presidencial. Nuestra lucha es por devolverle dignidad a la política. Es por el fortalecimiento de nuestras instituciones. Es por la consolidación del Estado de Derecho. Es por el respeto a la Constitución. Nuestra lucha es, sobre todo, por la supervivencia de la democracia en la República Dominicana. Convoco para mañana lunes, 14 de octubre, a todos los hombres y mujeres patriotas que así lo deseen, a acudir a una manifestación pacífica ante la Junta Central Electoral para exigir que se investigue a plenitud e inmediatamente este crimen bochornoso que ha enlutado a la República y ha indignado a la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Será en el transcurso de los próximos días cuando haré referencia a la situación que actualmente concierne al Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias. Buenas noches. De fondo. Miren, ya hemos concluido con esta parte de escuchar al doctor Leonel Fernández Reina en un discurso que se ve de antemano ya al final, que era programado para que saliera anoche, por lo que él dice mañana lunes. Quiero escuchar realmente qué piensa de todo lo que dijo Leonel hasta este momento. Fíjense que al final también dice, para que nuestros panelistas que estaban aquí escuchando todo, que más adelante él se va a referir a la situación dentro del PLD, es decir, que deja abierto la posibilidad de qué va a hacer en lo adelante. Doctor Fulgencio Severino, su parecer al respecto. Bueno, yo reitero que ya él tiró la toalla. La convocatoria de hoy es el final de lo que van a ser sus acciones. Naturalmente, lo último que dice, que deja abierto, es como mandar un mensaje: yo estoy dispuesto a todo, ahora vamos a negociar. O sea, ya a mí me parece que
Leonel pretende mantener a su grupo cohesionado. Las expectativas que habían de que se iría del PLD, a mí no me quedan ya claro eso, aunque no digo que no pueda ocurrir, porque en la vida, pero él no va a apostar a eso, y me parece que va a buscar más las negociaciones desde el punto de vista de mantenerse con una participación significativa en el PLD, y a eso es que se debe que él le dice, le manda un mensaje al gobierno: en los próximos días diré lo que haré, pero ya usted no tiene que decir nada porque a usted se le agotan las posibilidades. ¿Por qué se le agotan? Porque todo el mundo sabe que los partidos ya tienen hasta el 26, 27 de este mes para seleccionar todas las candidaturas. Entonces, o sea, como que el tiempo es muy poco como para tener esa posibilidad de rejuego. Inclusive esa locución debió haberse dado con hechos ya concretos, es decir, tener asegurado cosas. Bueno, anunció y habló de varios frentes y habló de un hacker en la India supuestamente con socios dominicanos y que él tiene la prueba y los nombres de todo eso. Sí, pero lo que está diciendo es ya no que eso lo va a utilizar como un instrumento para tomar decisiones, sino que está dispuesto a dar los nombres para que se investigue y se someta a la justicia. Doctor, en la parte de la solicitud que él hace, ¿no debió ser tiempo suficiente para la auditoría forense que está solicitando el grupo de Leonel Fernández? Bueno, yo no te puedo decir el tiempo, porque recuérdate que ese tipo de cosas que son de muchos recursos ameritan concurso público, y si no tienen seleccionado la empresa que lo va a hacer, a menos que no todos los partidos se pusieran de acuerdo y lo hicieran como con carácter de urgencia. Pero la oposición le conviene que el asunto se aclare ahora, no, antes de participar. Que contésteme eso, porque después se lo voy a preguntar a Fidel también, Santana. Pero no hizo nada, la oposición no le importó eso, la oposición se conformó, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, con sus resultados, o sea, aunque... y ahora para participar en el proceso... Por eso digo, entonces ellos en vez de sumarse al pedido de Leonel Fernández y declarar de urgencia para que la Junta contratara a una empresa para que hiciera ese operativo de revisión de esta denuncia, esto no se hizo, de tal manera que a mí me parece, la Junta lo va a hacer. El problema de aquí de República Dominicana es que la mayoría de las acciones son fraudulentas, es decir, tú te buscas una empresa que diga que sí, cuando es que no, porque tú te recuerdas el caso de Punta Catalina. Sí. Aquí se dijo que Punta Catalina todo estaba bien, cuando todo el mundo sabe que eso está sobrevaluado, o sea que nada de eso hay garantía de que pudiera ocurrir, o sea, ese operativo le daría garantía al proceso. Yo reitero, a mí me parece que el tema de, y lo dije la semana pasada aquí contigo, que el hecho de que se utilizara este sistema moderno es positivo, a mí me parece que es positivo. Hay algunos elementos en el uso de estos dispositivos que, según he escuchado algunos expertos, hay que tomar en cuenta, es decir, si hay que incluirle las firmas para tener garantía de que eso que Leonel Fernández dice no fue real. Hay una partecita que no quiero que se me quede para que ya la parte que final le quede a Fidel contestarnos esa. Cuando Leonel Fernández acaba de decir en su discurso que prácticamente desde diferentes frentes, en diferentes puntos del país, se mandaba información. Esto uno cree, porque hay videos que muestran donde hay personas tirándole una foto a la cédula. ¿Eso no serviría como prueba de lo que está diciendo entonces Leonel Fernández, doctor? Mira, es que yo que he escuchado, he visto muchos videos, tú sabes que ahora se han lanzado muchos videos, uno ha tenido que revisar tecnológicamente, hablar con algunos especialistas. ¿Y cuáles son las conclusiones? Todo sistema es vulnerable, todo el mundo lo sabe, o sea, por lo tanto va a depender siempre del organizador, de la pulcritud del que organiza, o sea, no hay sistema alguno que no sea vulnerable. La mayoría de la crítica, no para República Dominicana, porque tú sabes que República Dominicana lamentablemente es un país que desde el punto de vista de la conducta humana es muy dado a la corrupción.
muy dado a la corrupción. Es decir, tú te vas a encontrar a diferentes niveles personas que por recursos, por dinero, por favoritismo, están acostumbrados a hacer las cosas mal hechas, de tal manera que yo creo que ninguno de nosotros puede decir que no se produjeran y que no se vayan a producir en el futuro ciertos tipos de irregularidad en este y en cualquier forma de conteo de los votos. Es decir, que para usted, para participar la oposición, para las presidenciales que vienen, no hay ningún tipo de garantías. No, no la hay, nunca la hay, nunca la hay. O sea, Sí. el que crea que es por el sistema de conteo, no la hay, porque es que en el escenario del organizador es donde debe haber la pulcritud de la independencia, de no favorecer a un determinado grupo. Pero eso ha sido muy difícil en la República Dominicana por la forma de cómo se escogen los miembros de un tribunal, su dependencia del que lo selecciona. O sea, hay muchos factores que hacen que los procesos se vean afectados por la conducta humana. Fidel Santana del Frente Amplio, ¿escuchó usted la locución completa del doctor Leonel Fernández Reina? ¿Sus conclusiones? Mire, creo que Fernández, apoyado en el juicio de expertos, hace un balance sobre todo el conjunto de irregularidades que le permiten concluir que se ha producido un fraude, ¿no? Es decir, fortalece lo que había dicho antes, ya con argumentos de elementos técnicos, científicos, y con un conjunto de informaciones concretas de lugares donde se produjeron situaciones que no pueden ser explicadas bajo la lógica de un proceso como el que se hizo, ¿no? Habla de irregularidades en un 12% de mesas que le dan un 14% de ventaja al candidato del gobierno sobre él, lo que explicaría la diferencia de votos ocurrida en el último tramo de la transmisión de resultados. Creo que lo más interesante de esto es el esfuerzo que hace al final de separar esta lucha de su propósito personal de ser candidato y empujarlo o moverlo hacia el interés de la sociedad, de transparentar los mecanismos de elección, de la fortaleza institucional del país. Me parece que ese es un elemento inteligente de su parte, y finalmente deja en las expectativas el tema de su salida o mantenimiento en el PLD. Pero que todo queda evidenciado con lo que acaba de decir, como que prácticamente no está en sus planes, porque si no lo hubiese aprovechado y lo dice ahí. Y Fidel, no sé si me dan un... Sí, claro, adelante, doctor. Yo no comparto el análisis estadístico que hace Leonel Fernández. No, eso no es correcto. Primero porque la diferencia que siempre hubo estadísticamente no fue significativa. Y nadie puede argumentar que el faltante no puede tener un comportamiento diferente, porque cuando tú analizas del faltante la diferencia de voto apenas entre uno y otro se mantuvo en 0.8. Es decir, yo analicé la cantidad de votos que representaban la cantidad de mesas que señala Leonel Fernández, las 1000 y tantas mesas, y eso, cuando uno establece estadísticamente la diferencia, seguía siendo cerrada. Es decir, tú puedes decir un 14%, pero eso es relativo. Cuando tú lo llevas a la proporción del voto, que eso significa de la totalidad, eso apenas era entre uno y el otro, se mantenía el 0.9%. O sea, que a mí me parece que Eloy Malcún, que es especialista en estadística, asuma eso en una diferencia que estadísticamente no son significativas ni en el medio, ni durante, ni después, ni ahora. O sea, eso para todo el mundo es un empate. Para todo el mundo, que benefició a uno como pudo haber beneficiado al otro, sin que eso diga que no hay fraude, porque todo el mundo sabe que en los procesos electorales de República Dominicana se fundamenta en el fraude, pero el fraude tiene que ver, y todos nosotros, Fidel, lo sabemos, compra de votos como elemento número uno del fraude, el elemento número uno. Yo no comparto, por ejemplo, que hoy Leonel diga que no era técnicamente factible que la gente votara cuando ellos aceptaron que las mesas electorales tuvieran 1.200 personas.
O sea, ¿cómo usted me dice a mí que usted acepta que hay 1.200 personas inscritas en una mesa electoral y usted dice que no había tiempo para que votaran? Pero ¿cómo lo aceptó? Porque se supone que cuando yo decido que va a haber 1.200 personas, porque tú sabes que las mesas estaban entre 600 y 1.200 personas por mesa, porque por eso se redujeron de 16.000 mesas que usa la Junta Electoral a unas 7.000 mesas, a unos 7.000 colegios, o mesas, mejor dicho, mesas electorales. Entonces, a mí no me parece que esos son argumentos técnicamente y desde el punto de vista estadístico, y yo me atrevo a hablar un poco de estadística porque nosotros en medicina tenemos que bregar mucho con las diferencias estadísticamente significativas que hay en los estudios. Yo creo que esos dos elementos no deben ser elementos de argumento. A mí sí me parece que los elementos de argumento es la evidencia que puedan tener tanto técnica como de compra de votos en la que incurrieron los dos sectores, porque no solamente incurrió el gobierno. La compra de votos en medio de la mesa, y eso uno le tiene que criticárselo a la Junta, era muy evidente y la Junta no hizo absolutamente nada para evitar que se contaran los votos. Y creo que ahí es donde la oposición tiene que meterse. Si hay que poner cámaras, hay que poner cámaras, y si hay que buscar... No, pero doctor, las cámaras de los celulares grabó cómo gente estaba tirándole foto a la cédula y dando el dinero. Sí, pero yo te digo cámaras en los recintos para que antes de... con sanciones. Quiere decir que en una mesa donde gane alguien y se identifique... Los llamados fiscales electorales, claro, que brillaron por su ausencia. Claro, pero la Procuraduría debió enviarlos porque la ley lo dice. Y entonces no lo mandan y se incurre en todo este tipo de cosas que lo han hecho todas las organizaciones políticas habidas y por haber. Claro. Fidel, su parecer. Sí, finalmente decir, yo no creo que el hecho que postergue su decisión sobre su salida o permanencia en el PLD expresa que ha tirado la toalla o que ha pactado. Yo creo que me parece que Fernández está jugando una estrategia de posicionamiento, de mantener el tema en la palestra, de reagrupar sus fuerzas, no necesariamente para pactar finalmente con el gobierno. Creo que está siguiendo un plan político, tiene al país a la expectativa, todo el mundo está pendiente de lo que pase con él, no creo que sea del todo malo. A mí me parece además que al país le conviene que se produzca el experticio técnico sobre este esquema. Le conviene al país, le conviene a la Junta Central Electoral, le conviene al sistema de partidos, porque si esto queda en la penumbra en que está, evidentemente que la duda y la sospecha se traslada a las elecciones de febrero y las elecciones de mayo. Yo creo que todo el país debería hacer un esfuerzo porque estas denuncias se investiguen y porque se haga el experticio técnico al esquema tecnológico que se siguió en esta primaria. Me parece que debería ser la salida más saludable. Lo otro nos lleva necesariamente a la sospecha permanente. 30 segundos nos queda solamente, y quiero que cada quien me diga, a partir de este momento, el papel de la oposición, con todas esas denuncias que hace el doctor Leonel Fernández Reina como un expresidente y un presidente del partido que está en el poder, ¿cuál debería ser la actitud de una oposición de la cual ustedes forman parte ambos? Bueno, de mi parte creo que él mismo ofrece el puente por donde la oposición debe moverse. Fortaleza de la institución y certeza de que acudiremos a procesos electorales transparentes, diáfanos y confiables. ¿Que usted cree que todo va a circular de esa manera si todo se queda así y no se llega a feliz término de un proceso de investigación transparente? Claro que si todo se queda así, nadie tiene en este país garantía de nada para los procesos que vienen. En el caso de usted, 30 segundos, doctor. No hay proceso manejado por mente perversa que no sea vulnerable. Tú lo puedes investigar ahora y mañana vuelve y se ejecuta. El tema es tomar medidas
desde la oposición para minimizar ese efecto. Yo creo que hay todo un proceso que tiene que ver desde el momento antes de la votación, momento de la votación y momento del conteo, en el que la oposición debe garantizar que sea mínimo esas pretensiones del oficialista para hacer fraude, porque él siempre va a tener eso en su cabeza, porque en un país donde la política es para enriquecerse, pues decir que eso no se va a producir es nosotros no conocer la sociedad dominicana. Señores, yo quiero agradecer, miren, grandemente la presencia aquí desde tempranas horas de la mañana del doctor Fulgencio Severino, del Movimiento Patria para Todos, del diputado Fidel Santana, del Frente Amplio, quienes vinieron a compartir con nosotros a propósito de la locución del presidente, del doctor Leonel Fernández Reina. Gracias a todos por el favor de su atención. Con Dios delante, mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con otra entrega de este espacio.